Voy a eliminar este rectángulo que creé. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar la cuadrícula del lienzo. Esto va a ser fundamental para crear con precisión los dibujos o formas. Para esto nos vamos al menú edición y en preferencias seleccionamos donde dice guías, cuadros y sectores y vamos a modificar donde dice línea de cuadrícula cada 100 píxeles y subdivisiones 10. Estos valores yo los agregué antes de empezar este curso. Seguramente tú tienes unos valores diferentes. Te recomiendo que escribas lo que estás viendo. Esto únicamente para poder seguir este curso. Después, si gustas, puedes regresarlo a como estaba anteriormente o al valor que tú desees. Lo que vamos a hacer con esto es crear cuadros grandes de un tamaño de 100 píxeles en cada uno de sus lados. Y esos cuadros grandes van a tener 10 divisiones, lo que significa que serán 10 pequeños cuadros dentro de ellos. Por lo tanto, al tener un tamaño de 100 píxeles, las divisiones van a tener un tamaño de 10. Esto es una operación matemática simple. Dividir esta cantidad por esta nos va a dar como resultado un 10. Voy a presionar OK. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar la cuadrícula que acabamos de crear. Seleccionamos el menú Vista y donde dice Mostrar, hacemos clic donde dice Cuadrícula o presionamos esta combinación de teclas que es Control más la tecla de apóstrofo. Vemos cómo aparecen los cuadros grandes que mencioné y estos pequeños cuadros que se ven dentro de él tienen un tamaño de 10 píxeles. Nuevamente nos vamos al menú Vista, seleccionamos donde dice Ajustar a y nos aseguramos que estén seleccionadas estas opciones que ves. La que nos interesa en este momento es la de cuadrícula. Si está lo demás no importa, incluso es mejor. Esto va a ser útil para cuando estamos dibujando, poder hacerlo con precisión. Voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de rectángulo para ver con mayor claridad esto. Voy a acercar un poco el zoom a esta zona más o menos. Estamos viendo estos pequeños cuadros dentro de los grandes. Como dije, estos cuadros grandes tienen un tamaño de 100 píxeles en cada uno de sus lados. Esto significa que si creo un cuadrado usando esta cuadrícula que estamos viendo, vamos a crear exactamente un rectángulo de la medida que tiene, que en este caso son 100%. Estamos viendo cómo se ha creado de ese tamaño. Lo de ajustar a cuadrícula es para que literalmente se pegue los lados a la cuadrícula cuando estamos arrastrando. Nota cómo al estar arrastrando literalmente se empieza a pegar en cada uno de los lados. Con esto podemos crear con precisión un dibujo de un tamaño específico. Por ejemplo, ya sé que cada cuadro grande es de 100 píxeles, por lo tanto, si creo un cuadrado al tamaño de 4 cuadros, significa que será de 200 por 200. Voy a hacerlo, voy a empezar a arrastrar y vemos cómo literalmente se empieza a pegar. Ahí me está diciendo el pequeño cuadro que tiene una medida de 200 por 200. Voy a soltar y con esto he creado un cuadrado perfecto de 200 por 200. Esto es una forma muy rápida de crear cuadrados o rectángulos de tamaños específicos, como estamos viendo. Entonces, gracias a esto, vamos a crear con precisión unas formas avanzadas mezclando dos o más formas. Voy a empezar creando un cuadrado con esquinas redondeadas. Para esto voy a seleccionar la herramienta rectángulo redondeado. En radio le voy a poner 20 píxeles. Crearé un cuadrado de 200 por 200 como el que hice hace un momento. Por lo tanto, únicamente arrastraré en esta zona que yo sé que es la medida de 200 por 200. La cuadrícula que ves es únicamente para guiarnos. Esta no se ve una vez que guardemos la imagen. Por ejemplo, la podemos ocultar con la combinación de teclas que vimos hace un momento, control apóstrofo. Vemos cómo aparece el rectángulo solo. Nuevamente las voy a mostrar. Ahora tenemos un rectángulo, o más bien un cuadrado, con las esquinas redondeadas idénticas, simétricas, con un valor de 20 píxeles en el radio de ellas. Pero voy a suponer que no quiero las 4 esquinas redondeadas, únicamente quiero las dos superiores. Por lo tanto, las dos inferiores no las quiero redondeadas, sino normales, puntiagudas. Lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de rectángulo normal y en propiedades hacemos clic en este icono y vemos cómo aparece una opción que dice combinar formas.
la seleccionamos. Con esto le estamos diciendo a Photoshop que la siguiente forma o dibujo que creemos se fusione con la que ya creamos anteriormente, que en este caso es este cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es empezar a crear un rectángulo desde esta zona. Voy a arrastrar hacia arriba y justo cuando llegue a los 200 píxeles de ancho lo suelto. Ahora lo que hemos hecho es fusionar ambas formas, aun cuando se ven estas líneas que nos está indicando las esquinas redondeadas de la primera, realmente está fusionado. Voy a ocultar la cuadrícula y estamos viendo una forma con las esquinas superiores redondeadas y las inferiores normales. Esto ya es una forma avanzada. Nota que cuando seleccionamos la capa se alcanzan a ver estas líneas. Esto es porque Photoshop nos permite seguir editando las formas que componen este dibujo, que en este caso son dos rectángulos o un rectángulo y un cuadrado. Si seleccionamos, por ejemplo, esta herramienta que dice selección de trazado, podemos seleccionar cualquiera de las formas y moverlas de posición y automáticamente se modifica. Voy a deshacer estos cambios, pero como nosotros queremos que esa forma se mantenga así, lo que vamos a hacer es fusionarlo definitivamente. Entramos nuevamente al menú superior y aparece una opción que dice fusionar componentes de forma. Hacemos clic y automáticamente ya se crea una única forma. Ya no tenemos las dos que vimos hace un momento. Esta es una forma sencilla de poder modificar varias de las esquinas de los rectángulos o cuadrados que hagamos. Por ejemplo, podría seguir modificando este que acabo de hacer. Únicamente voy a moverlo a una posición que me facilite la edición. Voy a seleccionar nuevamente esta herramienta, seleccionaré la opción combinar formas y voy a crear un cuadrado en esta zona. Fusionaré las formas. Ahora el cuadrado únicamente tiene una esquina redondeada, que es esta que está aquí. Voy a hacerlo ahora de una forma más rápida. Voy a mostrar la cuadrícula. Voy a seleccionar la herramienta de rectángulo redondeado. Modificaré el radio de las esquinas. Voy a hacer esta figura. Seleccionaré la herramienta rectángulo normal. Selecciono combinar formas. Empiezo a crear un rectángulo desde esta zona. Combino o fusiono las formas y automáticamente ya tengo otro rectángulo diferente. Esto ya es cuestión de cada quien. Podemos crear las esquinas de las formas que nosotros deseemos. Voy a seleccionar nuevamente combinar formas y voy a crear otro rectángulo en esta zona. Voy a fusionarlos y ahora tengo un rectángulo diferente. Nuevamente voy a borrar todo. Voy a crear otro nuevo rectángulo con un radio de 15 píxeles. Lo haré más o menos a esta altura. Lo voy a mover un poco hacia abajo. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es seleccionar la opción que dice restar forma frontal. Lo que haremos ahora es recortar la forma por una nueva y se va a crear lo que estás viendo. Nuevamente selecciono fusionar forma y ahora tengo un tipo de rectángulo diferente. Es como el menú de mi página web en la parte superior. Más adelante en este mismo curso vamos a darle uso a todas estas formas. Estas son las diferentes maneras de crear rectángulos con esquinas redondeadas usando únicamente la fusión o resta de formas, como puedes ver. En el siguiente video voy a usar la herramienta pluma, que es algo más avanzado y también más interesante porque podemos crear esquinas redondeadas no simétricas, porque en el caso de estas son simétricas. Esto lo veremos a continuación.